Quiero saludar en esta parte del programa a Ernesto Sagaz, analista político, profesor de la Universidad de Colorado. Como siempre es un gusto conversar con usted estos minutos. Gracias por atendernos. Muchas gracias, buenas tardes. Esta es una cita para reencuentros, para despedidas y para bienvenidas. Esto a propósito de los cambios que se han dado de gobierno en la región. Van Michel Temer y Enrique Peña Nieto a decir adiós. Hay un cambio, hay un giro, precisamente, aunque en sentidos opuestos, en estos dos países, en México y en Brasil. ¿Cómo se puede decir que está el ambiente para que estos mandatarios latinoamericanos, americanos, que se saludan en esta ocasión con algunos europeos? Sí, es un ambiente de cambios como dice bien usted, en direcciones opuestas. En México el gobierno moviéndose hacia la izquierda, en Brasil moviéndose hacia la derecha. Pero una de las cosas importantes que hay que ver en este giro político es que a veces los extremos se encuentran. México se mueve hacia la izquierda, Brasil se mueve hacia la derecha, pero sobre las mismas bases. Son gobiernos populistas o de un corte neopopulista que llegaron al poder haciendo campañas sobre los mismos hechos básicos, el hecho de la corrupción, el hecho del crimen que azota a varios países, el rol de los militares en detener el crimen. Así que vemos que son gobiernos que tienen cierto parecido a pesar de ser ideológicamente muy diferentes. Entonces vemos que van a haber unos mandatarios que van en salida y los que están entrando en dos países que son los más grandes de América Latina en población no van a estar necesariamente siendo partícipes activos de la cumbre. El tema Venezuela, un tema obligado en este y en muchísimos foros, por la situación y la repercusión que tiene en el continente, y lo decía en la primera pregunta y lo repito, que también incide en Europa. En este caso, con también una nueva representación lanzada hacia la izquierda con Pedro Sánchez luego del relevo del poder del PP. ¿Cómo puede ver o cómo se pueden ver desde distintos ángulos en estos cambios que se están dando políticamente en la región la situación venezolana? La crisis ha estallado y siempre ha sido la crisis tocó fondo en un foro en Mercosur. En la Cumbre de las Américas se dijo Venezuela tocó fondo. En UNASUR, pues no se habla de una crisis o no se admite una crisis, pero se habla de una situación difícil y ya ese silencio cómplice que se denunció pareciera no existir. No existe. Y otra de las cosas que hay que añadir es que no solo Venezuela, también tenemos la crisis de Nicaragua, que ante la de Venezuela muchas veces las personas olvidan también la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Tenemos una región que está comprometida históricamente con los derechos humanos, una región que ha sufrido dictaduras crueles, violatorias de los derechos humanos, pero una región que también está dividida y se debate sobre en qué manera debe enfrentar estas crisis. Recordemos de nuevo que América Latina, dada su historia, es una región que está en contra de las intervenciones. O sea, es bastante impensable para la mayor parte de los líderes y los países de América Latina una intervención aún indirecta en algunos de estos países, tanto en Venezuela como en Nicaragua, pero por el otro lado también se les ha criticado mucho por el silencio que han tenido ante las crisis de derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua. Entonces el debate ahora mismo en una América Latina dividida es qué se debe hacer y si se debe hacer algo, hasta dónde podría llegar este tipo, digamos, de intervención, si sería algo diplomático, si sería algo con unas medidas económicas, y en algunos casos hasta se ha planteado por algunos líderes una intervención de corte más serio, hasta militar. Sí, y se ha descartado en muchos de los casos. Ha habido una posición firme del gobierno colombiano antes, o mejor dicho, al final de la gestión de Juan Manuel Santos, pero muy firme, por supuesto, por el corte que tiene la nueva administración colombiana de Iván Duque. Pero hubo un escándalo alrededor de una supuesta conversación con el nuevo presidente de Brasil a propósito de eso. Iván Duque dijo, yo no voy a apoyar, no apoyaré nunca una intervención militar. Usted hablaba de una de las opciones y era la de las sanciones, pero hemos visto en Estados Unidos, en Canadá, pero de los países latinoamericanos solo Panamá ha tenido una medida como esta en contra de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, no del pueblo venezolano, no del gobierno para su ejercicio, sino de los funcionarios que violan los derechos humanos. ¿Se pueden venir más luego de foros como estos?
Sí, pudiera suceder, pero de nuevo, lamentablemente muchas de estas cumbres entre los países latinoamericanos es muchas posturas públicas, pero a final de cuentas se toman pocas acciones. Vemos que en el caso de las políticas exteriores de los países de América Latina, muchas veces tienden a ser políticas exteriores muy progresistas, muy defensoras de los derechos humanos, pero a la hora de tomar medidas tienden a ser muy cautos, muy conservadores. Por supuesto, hay que tener en cuenta que América Latina es una región que históricamente ha sufrido de intervención. Entonces es un poco difícil para los líderes de América Latina ahora decir vamos a poner sanciones, vamos a actuar como hace décadas atrás actuaban los Estados Unidos hacia nosotros. Ernesto Sagás nos acompaña para hablar de esta cumbre iberoamericana, va a ser en Guatemala, esta semana va a arrancar y hablamos de los efectos en la región, caso Venezuela, caso Nicaragua, que usted ha resaltado, pero hay otros factores allí alrededor. Usted hablaba del populismo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador hacia la izquierda, en el caso en México, en el caso de Brasil con Jair Bolsonaro, a la derecha se le ha dicho que es el Trump latinoamericano. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que ahora que se despide Michel Temer en esta cumbre y asumirá el 1 de enero próximo Jair Bolsonaro, hay una tendencia a que el país más grande de nuestra región, hablo de la latinoamericana, pueda convertirse en un espejo de Estados Unidos y el presidente en un espejo de Trump? ¿Por qué no? De nuevo, y este es el gran ausente, obviamente, de lo que es una cumbre iberoamericana. Los Estados Unidos no participan, pero el fantasma de Trump, ¿verdad? Vuela por entre los países que participan. En los Estados Unidos es obviamente el superpoder de la región hemisférico y global. Y en el caso de Brasil vemos un presidente que admira lo que Trump ha hecho, públicamente lo ha dicho. Trump de igual manera también le ha dicho cosas muy halagadoras. Parece que Trump se lleva muy bien con este tipo de dirigentes de corte neopopulista, pero de derecha. ¿Y por qué no le ha funcionado a Donald Trump? ¿Por qué no le podría funcionar en el caso de Brasil? Recordemos que aunque Bolsonaro ganó la presidencia, eso no significa que como Trump le sucedió en el 2016, que tiene control absoluto del Congreso, se va a enfrentar a un gobierno dividido, a un país con unas crisis serias, con unas crisis reales, como la del crimen, como la de la corrupción. Ni siquiera estamos entrando todavía en materias económicas. Así que estos son hechos reales que probablemente no va a poder resolver a corto plazo, quizás ni siquiera a mediano plazo. Entonces va a tener que descansar sobre medidas populistas, sobre crear miedo, crear enemigos, crear aliados como el presidente Trump. Y en esto es que se fundamentan entonces estos gobiernos de corte populista. O sea, es la distracción de las masas y no necesariamente tocar los problemas reales. Bueno, aún será la despedida en esta cumbre iberoamericana de Temer. Ya en la próxima veremos cómo será la cosa con Jair Bolsonaro, que asume el poder el 1 de enero próximo. Quiero agradecerle a Ernesto Sagás, analista político, por haber estado con nosotros en esta parte del programa. De nada. Buenas tardes.